te extraña y sufre y se duele. Y eres tu padre legítimo. Tus padres que tienen vida hoy son tus padres carnales, son como adoptivos. Porque la Biblia dice, mía, dice el Señor, es toda alma. El alma del chico y el alma del grande. Mía es toda alma, dice el Señor. Eres tu padre verdadero. Y sin embargo hoy sufres al ver que lo único que te importó fue llegar a la iglesia, ser salvo, vivir contento y nada más. Un egoísmo pleno. Es como el padre que ve a los hermanos que uno come y no le invita a su propio hermano de su propia sangre. Quizá como él tiene la comida en la mano, no le va a invitarlo. ¿Cómo se siente un padre? Si sus hijos actúan así cuando niños, cuando sean grandes, se arrancarán los ojos. ¿Cuántas familias hoy no pueden reunirse en la mesa y entre hermanos se sacan los ojos? Que yo tengo mejor auto, que yo tengo mejor casa, que mi esposa es mejor que la tuya. No pueden mirarse a la cara. Cada uno piensa en lo suyo, cada uno piensa en su bienestar. No le importa si el otro vive o muere, si es feliz o no. Cuando Dios me llamó a mí, yo estaba enfermo. Nunca buscaba a Dios y dije, Señor, debería esperar a ser sano para poder predicar. Y después Dios me seguía hablando y algo me dijo, y si nunca sos sano, yo decía, bueno, qué problema, ¿no? Si Dios nunca te sana y Él quiere que predique. Yo sé de personas que predican la palabra de Dios en silla de ruedas. Dios no los sanó. Otros que tienen cortados sus miembros y aún predican la palabra de Dios. Y no ponen pretensiones, no ponen pretextos y excusas. Si un niño discapacitado puede hablar de Dios, puede amar a Dios. Cierto niño joven discapacitado tenía problemas no podía caminar, no podía mover prácticamente su cuerpo. Y él amaba a Dios. Y se crió en una granja cristiana donde atendían ese tipo de casos. Por muchos años de su vida él vivió con queja en su corazón. Sin embargo, un día decidió entregar su corazón a Jesús. Tenía mucha rebeldía, muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Veía toda la pradera y el campo y decía, ¿por qué no puedo caminar siquiera? Moverme, valerme por mí mismo. Tenía muchos impedimentos y muchas excusas para no acercarse a Dios. Pero Dios fue tratando su vida. Dios no es el que manda los males de la tierra. Dios no es el que hace que los niños nazcan mal. Dios no es el que divide, no es el que separa, no es el que mata. El Señor dijo, yo soy el que doy vida. Y algunos dicen, pero ¿por qué los niños y la gente vive así mal? ¿Por qué hay tanta gente que sufre? Para eso vino Jesús. Para eso apareció el Hijo del Hombre, dice la Biblia, para destruir las obras del diablo. Pero hay gente que ni aún así se mueven a los caminos de Dios. Ese joven después empezó a predicar la palabra. Así en silla de ruedas, en sus limitaciones, hablaba a otros. Y él se preguntaba, ¿qué puedo hacer yo? Si fuese un hombre que tengo todo mi cuerpo entero, podría pararme en una plataforma y gritar y saltar y mover las manos y pisarle la cabeza al diablo, imponer manos, orar de rodillas, orar parado. Pero no puedo ni siquiera despegarme de esta silla de ruedas. ¿Qué puedo hacer? Dios empezó a tratar su corazón. Él pensaba que jamás podría lo que él hablaba llegar a alguna persona. Para predicar desde la plataforma, para hablar y contar de su testimonio, lo que le había pasado en su corazón. Y así subía a la silla de ruedas a la plataforma, en algunas iglesias por donde lo invitaban. Y él comenzaba a contar su vida, cómo era su vida antes sin Dios y cómo era su vida ahora con Dios. Y cuando él comenzaba a decir, yo antes tenía rebeldía, tenía cuestionamientos,
Aún sus padres le habían abandonado porque él era discapacitado. Nadie quiere un hijo discapacitado y lo dejan, lo abandonan. Es una carga. Sin embargo, creyentes que les nació el exceso de atender este tipo de casos en una especie de chacra o en una especie de campo, de una estancia. Ahí ellos los atendían y les hablaban de Dios y los cuidaban. Este joven, cuando comenzó a subirse a la plataforma, y contaba que él antes vivía mal, que sufría, y que ahora su cuerpo no cambió nada, sigue igual como antes, pero que ahora está contento, ama a Dios, tiene ganas de vivir. Él quería suicidarse antes, está feliz porque Jesús murió en la cruz por sus pecados. Él pensaría que nunca Dios podría hacer nada, pero cuando la gente escuchaba este testimonio, decían: si él en silla de ruedas ama tanto a Dios y está dispuesto a esforzarse, cuánto más yo. Y la gente lloraba y lloraban y eran tocados los corazones. ¡Aleluya! ¡Quebrantada la vida! ¡Qué responsabilidad hay en tu mano hoy! ¡Qué compromiso tan grande está delante tuyo hoy, al igual que en Zacarías! ¡Santo es Dios! ¿Cuántas excusas pondrás a Dios si Dios te está hablando hoy? ¿Qué harás entonces? Hay que tomar una determinación. El Señor le dijo a Zacarías: apacienta las ovejas de la matanza. Apaciéntalas. Yo empecé a buscar a Dios y decía: Señor, ahora me vas a sanar. Y un pastor decía: ahora Dios va a hacer milagros. Y se sanaban 4, 5, 10. Y yo no me sanaba. Y iba a otra iglesia y decía: ahora sí. Y me imponían manos, no sabía qué hacer ya. Y no me sanaba. Al final dije: bueno, Señor, me voy a ir a un hospital para que me sane. Ya la enfermedad me tiraba en cama, no me podía mover. Me quedaba, pero como si estuviese sumergido en medio del dolor. Es algo tremendo los que sufren o sufrieron cólicos renales. Y fui a un lugar, comencé a hacer todos los papeles para que me hagan los análisis y demás, y di tantas vueltas, como una semana en tantos papeles, y luego me mejoré un poco y dije: no lo hago nada, y me olvidé. Pasó el tiempo y me volvieron a agarrar dolores, y habían pasado ya algunos años. Cuando me quise dar cuenta, ya era pastor, predicaba la palabra de Dios, oraba por los enfermos, oraba por las personas que estaban endemoniadas, les predicaba a los incrédulos el amor de Jesús y del poder, y yo todavía no había sido sanado. Después de algún tiempo de estar pastoreando la iglesia, 100 días, Dios desató el milagro y me sanó en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso y maravilloso Dios! ¡Santo es el nombre del Señor! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Esta palabra recién comienza. Vamos en el primer versículo recién. Da para mucho más. Así que esta solamente es la segunda parte de este mensaje. Tan solo la segunda. Sé que hay personas que están escuchando este mensaje hoy que nunca aceptaron a Jesús, que quieren recibir la salvación. Y hay otros que están sintiendo un llamamiento que Dios les está golpeando en su corazón, martillando en su alma. Déjame decirte que si hoy estás en este lugar o en cualquier iglesia de alrededor del mundo, nunca te olvides que hubo gente dispuesta a sufrir enfermedad, hambre, trabajo, cansancio, a dar lo suyo, entregar sus bienes para poder seguir predicando la palabra de Dios. Así siendo varón fue a predicar a la China hace algunos años, hace muchísimo tiempo. Y él tenía una novia en Inglaterra. Y le dijo: bueno, me voy a ir a predicar, quiero servir a Dios, y nos vamos a casar y nos vamos a ir.
cuando su novia se enteró de que él se quería ir a la China, le dejó. A la China no. Realmente ese hombre fue uno de los misioneros, de los primeros misioneros que evangelizó el centro del interior de la China. Luego ese hombre llegó allá a predicar la palabra y se casó con una mujer. Tuvieron hijos. 2 de sus hijos murieron y luego murió su mujer. Y no volvió a Inglaterra a llorar sus penas. Siguió predicando la palabra de Dios. Aún en esos días, muchísima gente es la que hoy habla de Hudson Taylor, de este misionero tan conocido para otros misioneros que al ver el testimonio de él se animan para poder entregar su vida, para poder predicar la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea tu entrega, no sé cuál sea la cosa más difícil en tu vida, más difícil que lo que hizo tanta gente atrás o detrás nuestro. No sé si habrá gente que murió quemada en la hoguera, gente que murió en aceite hirviendo, otros que lo crucificaron, misioneros que los enterraron vivos, presentes que los torturaron. Creo que lo que nos toca, la parte que nos toca, no es tan difícil. ¿O sí? Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.